buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, hoy concluimos la asignatura de los derechos del niño, niña y adolescente. Espero que estén al tanto de las actividades que se encuentran en plataforma y bueno, ya en su proceso como tal de culminación, ¿no? Eh, Como les indiqué, pues la plataforma se mantiene aún abierta hasta el 16 de julio. Esto lo he venido señalando en las anteriores clases y es muy importante que ustedes estén atentos sobre ese particular para que pues posteriormente no pidan o extensión o prórroga sobre las actividades porque para eso pues tuvieron bastante antelación, ¿ok? La clase pasada vimos los instrumentos base para la creación de los derechos del niño, niña y adolescente y efectivamente pues hablamos de cómo surgió de manera general la evolución del sistema de protección integral del niño, niña y adolescente que pues rige en Venezuela y que pasó de ser la doctrina de situación irregular del niño como sujeto de derechos a como objeto de derecho a ser hoy en día sujeto de derecho en la doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente. Y sobre esa base, la doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente, pues vimos los primeros artículos y quedamos en el artículo 8, en el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que me permito leer para pues hacérselo mejor explicado. Dice, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno de sus derechos y garantías. Parágrafo primero. Para determinar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en una situación concreta se debe apreciar a. La opinión de los niños, niñas y adolescentes. B. La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y sus deberes. C. La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. D. La necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos de garantía de los niños, niñas y adolescentes. Y E. La condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo. Parágrafo segundo. En aplicación del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Bueno, este artículo pues se aplica mucho tanto en el área del sistema de protección, área civil, como en el área de responsabilidad penal de adolescentes. Y sobre la base de esa norma pues se aplica o se dictamina o se toma una decisión concerniente o donde involucre los derechos de los niños, niñas, adolescentes, sean que estén en conflicto con la ley penal o sea que más bien necesite la salvaguarda y protección en el área civil. Llámese estos niños que pues carecen de padres o no tienen representantes irresponsables, que fueron pues de otra manera abandonados y que el Estado asumió pues como la paternidad de ellos y están en las casas hogares, que efectivamente aquí en el Estado de Táchira tenemos varias casas hogares que funcionan de manera excelente y que pues con el apoyo de muchas fundaciones y de personas pues han ayudado a que estos niños pues surjan y sigan evolucionando y estén allí como resguardaditos, ¿ok? Todo este artículo pues comprende esos equilibrios que debe existir entre el interés superior del niño, sus derechos, pero también sus deberes. Y es muy importante en la aplicación y toma de decisión de aquellos niños que pues que están como indiqué, en conflicto con la ley penal o que los abarca el sistema de protección en el área civil. A este artículo pues le sigue el artículo 9, que son parte de los principios y garantías generales que están contenidas en la ley especial, en la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, y que ustedes como educadores pues tienen que saber cuáles son los derechos, cuáles son sus garantías, cuáles son los límites de esos niños y hasta qué ámbito de aplicación ejerciendo ustedes ese control social informal pues pueden regular la conducta de esos niños y adolescentes, ¿ok? El artículo 9 habla del principio de gratuidad de las actuaciones y reza de la siguiente manera, me permito leerlo.
Las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los asuntos a que se refiere esta ley, así como las copias certificadas que se expida de las mismas, se harán en papel común y sin estampillas. Los funcionarios y funcionarias administrativos y judiciales, así como las autoridades públicas que en cualquier forma intervengan en tales asuntos, los despacharán con toda preferencia y no podrán cobrar emolumentos ni derecho alguno ni aceptar remuneración. Bueno, allí indica que pues efectivamente la gratuidad de las actuaciones y que efectivamente pues estas solicitudes que se expiden se harán en papel común y sin semillas por el principio de gratuidad, pues que muchas veces pues los padres o las actuaciones que comprometen derechos o deberes del niño pues no tienen la suficiente onerosidad para poder emitir unas copias o poder comprar estampillas y demás, y pues es papel común. Sin embargo, hoy en día por prácticas forenses se estila que todo se hace pues en papel común y el tribunal pues recepciona o cualquier organismo donde se comprometan estos derechos de los niños, niñas y adolescentes, pues reciben las solicitudes de esa manera. ¿Okay? Ahora bien, vamos a entrar a fondo a lo que es el título 2, que son los derechos, garantías y deberes. Y inician en el artículo 10. El artículo 10 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes reza lo siguiente: niños, niñas, adolescentes sujetos de derechos. Recuerden que con la doctrina de la situación irregular, el niño, niña, adolescente era objeto de derechos, no sujeto. El objeto se veía como una cosa que efectivamente pudiera estar comprometida su responsabilidad y efectivamente pudiera tener derechos, pero era visto como una cosa, no como sujeto pleno de derechos. Con la doctrina de protección integral del niño y niño adolescente, rescató a ese niño de esa doctrina de situación irregular y lo pasó a ser sujeto pleno de derechos, que tenga derechos, deberes y garantías que efectivamente pues salvaguardan toda su integridad y más como niño, niña y adolescente en procesos de evolución. El artículo 10 reza de la siguiente manera: todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. En consecuencia, gozan de todos los derechos y garantías consagrados en favor de las personas en el ordenamiento jurídico, especialmente aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Recuerda que la Convención sobre los Derechos del Niño son los instrumentos base para la creación inclusive de nuestra ley, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, y para la creación de diferentes leyes internas en Colombia, en Brasil, en la parte latinoamericana, inclusive a nivel mundial, que son los instrumentos bases a nivel internacional para la creación de leyes de protección interna para los niños, niñas y adolescentes. Y eso es donde indica este artículo que son los niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos, que los comprometen que derechos también, que también tienes deberes y que hay garantías legales como esta ley y como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que también le indica cuáles son sus principios y garantías. Ahora bien, el artículo 11, derechos y garantías inherentes a la persona humana, reza de la siguiente manera: los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes consagrados en esta ley son de carácter enunciativo. Se les reconoce, por lo tanto, todos los derechos y garantías inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en esta ley o en el ordenamiento jurídico. Ese es efectivamente, o sea, todo lo que esté contenido en la ley, o inclusive que no esté contenido por razones de generalidad y de carácter holístico, pues estos derechos son reconocidos, son de carácter enunciativo, no necesariamente es que si no están no pueden ser reconocidos, es lo que me indica la ley, que efectivamente por esa misma convención sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes subyacen y prevalecen derechos que muchas veces no pueden estar consagrados expresamente en la ley, pero que el niño y niña pues los posee. ¿Okay? El artículo 12. Naturaleza de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes reconocidos y consagrados en esta ley son inherentes a la persona humana. En consecuencia, son de orden público, intransigibles, irrenunciables, interdependientes entre sí e indivisibles. ¿Por qué son de orden público? Bueno, porque efectivamente el Estado asume su control hasta cierto punto de esos y asume el control de los derechos y las garantías del niño.
parte del Estado como protector y ejerciendo ese control social formal, asume la responsabilidad sobre los derechos del niño. Esos derechos del niño, pues lógicamente por eso son irrenunciables, interdependientes, intransigibles, no se pueden vender, no se pueden ceder. Son derechos inherentes, son derechos individuales. Cada niño, niña, adolescente tiene sus propios derechos que son reconocidos efectivamente por el Estado, pero son muy particulares, son individuales. Pueden ser que la connotación sea de carácter general, porque están enunciados, ¿verdad? Allí. Pero la función o el momento de aplicación son totalmente individuales porque cada caso es particular y cada niño goza de sus derechos generales, pero también en el momento de ejercerlos, pues son individuales, son particulares dependiendo del contexto donde tenga que ejercerse ese derecho, sea en el ámbito educativo, sea en el ámbito laboral, porque hay muchos niños, adolescentes sobre todo, que laboran, o sea, en el plano académico y demás, en el ámbito educativo, ejerciendo ustedes los educadores, pues ese control social informal como educadores, regulando la conducta de ese niño, niña, adolescente en proceso de evolución. El artículo 13, ejercicio progresivo de los derechos y garantías. Me permito leer. Se reconoce a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio personal de sus derechos y garantías de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva. De la misma forma, se les exigirá el cumplimiento de sus deberes. Parágrafo primero. El padre, la madre, el representante o responsables tienen el deber y el derecho de orientar a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio progresivo de sus derechos y garantías, así como el cumplimiento de sus deberes de forma que contribuya a su desarrollo integral y a su incorporación a la ciudadanía activa. Parágrafo segundo. Los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad mental ejercerán sus derechos hasta el máximo de sus facultades. Okay. Este ejercicio progresivo de los derechos del niño y niña adolescente, efectivamente, pues bueno, están consagrados, son enunciativos, pero también hay algo importante en este artículo que indica el deber de los padres, madres y responsables de que efectivamente esos niños cumplan con los deberes establecidos. Cuando llamamos los deberes educativos, los deberes en el ámbito donde se desenvuelve, los deberes inclusive, este artículo va en consonancia con el área de responsabilidad penal de adolescentes, porque los padres tienen el deber que sus hijos cumplan con las medidas que son impuestas por los tribunales de responsabilidad penal de adolescentes. Se pudiera decir que puede ser una responsabilidad subsidiaria, o sea, tienen el deber de que cumplan. Para eso son padres, para eso son madres y efectivamente dieron vida a un niño o una niña que desde el momento que está inclusive concebido, pues es sujeto de derechos y de deberes, pero que ya es en su proceso de evolución, así como tiene derechos y los respalda, porque muchas veces ustedes oyen, ay, que lo voy a acusar con la lona, lo voy a denunciar con la lona, todo es la lona, y hay que miedo a la lona, ¿no? Pero es que la ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente también establece deberes, y estos deberes son cumplidos, sí le asisten derechos, y son muchos los derechos que le asisten a los niños, pero también tienen deberes. Deberes con el Estado, deberes con la familia, deberes con los educadores y sobre todo, bueno, con la sociedad en común y con sí mismo. Porque los padres tienen ese proceso de evolución y de verificación de su evolución del niño, también tiene que estar consciente que él es el principal regulador de conducta de ese niño, niña, adolescente que va en proceso de evolución. No puede darle toda la responsabilidad al Estado, no puede darle toda la responsabilidad al educador que lo está formando, no puede darle toda la responsabilidad a su hermano, a sus hermanos, a su familia. El principal responsable en todo caso y el que debe regular la conducta de ese niño en evolución es la familia. Llámese papá o llámese mamá, porque bueno, hoy en día sabemos que hay muchas familias desestructuradas, que como producto, bueno, de tantas situaciones, pues a veces los niños crecen solamente con la mamá o solamente crecen con el papá y en el peor de los casos, pues crecen solitos, sin mamá, sin papá, con algún familiar, una abuelita o con un amigo. Eso es ya
condiciones extremas, pero sobre esa condición extrema también hay que estar consciente de que esa persona adulta tiene en su poder y en su cuidado la evolución de un niño, una niña que va a ser hombre, mujer en la sociedad y que es necesario estar pendiente, que regule su conducta para que sea un hombre o mujer proactivo, eficiente, con buen sentido, con moralidad, con sentido común, que tenga inclusive sentido de pertenencia, que sepan cuadrar y distinguir lo que es el bien y el mal. Ojo con eso. ¿Okay? Artículo 14. Limitaciones y restricciones de los derechos y garantías. Los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes reconocidos y consagrados en esta ley solo pueden ser limitados o restringidos mediante ley, de forma compatible con su naturaleza y los principios de una sociedad democrática y para la protección de los derechos de las demás personas. Efectivamente, pues bueno, esas limitaciones restricciones es algo como de carácter preferente, lo que está reconocido en la ley y posteriormente pues también la Constitución van en sintonía. Sin embargo, pues casi siempre se aplica la especialidad de la ley. ¿Cuál es la especialidad de la ley? La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que alberga todos los principios y garantías efectivamente para ese niño, niña y adolescente en proceso de evolución. Ahora vamos con el capítulo 2, que son los derechos, garantías y deberes. El artículo 15 habla del derecho a la vida y establece lo siguiente. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida. El Estado debe garantizar este derecho mediante políticas públicas dirigidas a asegurar la sobrevivencia y el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes. Eso es un derecho constitucional inclusive, y un derecho humano, un derecho fundamental, un derecho legal. O sea, el derecho a la vida es un derecho humano por naturaleza, porque es inherente a la persona humana. Pero aparte de ser un derecho humano, pues un derecho legal, está consagrado en la ley, es un derecho humano positivizado o fundamental porque está consagrado igual en la Constitución, y el Estado pues debe velar por esa garantía de orden constitucional, que pues es una garantía de orden universal porque también es un derecho humano. Y pues el Estado, ¿cuántas veces se ha visto que efectivamente pues toma parte de eso? Y porque se han encontrado, bueno, aquí en San Cristóbal, a veces niños que los dejan abandonados, recién nacidos, ya como casi con signos vitales pocos, y bueno, las personas que los consiguen o los organismos lo albergan, lo tratan, lo cuidan y luego posteriormente lo llevan a casas de cuidado. Y eso es parte de ese derecho a la vida y que el Estado asume su responsabilidad. Que como les dije, no es necesariamente responsabilidad del Estado, es responsabilidad de esos padres, de esa madre que dio a luz a ese niño y que lo dejó abandonado. Hoy en día tenemos que ser conscientes, sobre todo las mujeres, de saber qué es lo que queremos. Y si no queremos tener niños, pues lógicamente existen los mecanismos para cuidarnos. Pero no es tener y no es embarazarnos por embarazarnos. Es saber que ese embarazo crea una responsabilidad. Y si yo tengo en mi vientre un niño, es para salvaguardarlo en el futuro y para cuidar de él hasta que, bueno, ya efectivamente se valga por sí mismo, ya sea adulto, mayor y demás. Pero no tenerlo o por procrearlo o por una noche de placer y demás. Hay que ser conscientes y eso no solamente es responsabilidad, eso es responsabilidad. Por eso soy enfática en esto. Responsabilidad interna, responsabilidad individual, responsabilidad de como mujer cuidarme y quererme, para que estos niños efectivamente crezcan en una familia estructurada, crezcan en un lugar que sea común, que independientemente de que las condiciones no sean las mejores o las óptimas o de lujo, pero que efectivamente tenga cuidados de amor, de compromiso, de responsabilidad con ese niño. ¿Okay? El artículo 16. Derecho a un nombre y a una nacionalidad. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nombre y una nacionalidad. Eso es algo que no necesita mucha explicación, porque desde que nacemos igualmente, en el hospital, en la clínica, donde sea, nos colocan las manitas, las huellitas, los piecitos, nos dan un nombre y posteriormente esa tablilla, esa planilla que se llena es llevada al registro civil, donde nos asentan y nos hacen pues ciudadanos del país donde nacimos.
Y efectivamente, ya ahí empezamos a adquirir, tenemos nacionalidad y tenemos un nombre. A medida que avanzamos, pues lógicamente nos adecuamos más a la regulación que da el Estado, nos dan una cédula de identidad cuando tenemos 9, 10 años y demás, pero ya tenemos nacionalidad por el hecho de que nacimos en un país, en un territorio, nos dieron una planilla, tenemos un nombre, y efectivamente con ese nombre, pues el que nos va a llevar por toda la vida. Y es un derecho, pues lógicamente inherente, propio del ser humano. Derecho a la identificación, artículo 17. Todos los niños y niñas tienen derecho a ser identificados e identificadas inmediatamente, lo que hablamos después de su nacimiento. A tal efecto, el Estado debe garantizar que los recién nacidos y las recién nacidas sean identificados o identificadas obligatoriamente y oportunamente, estableciendo el vínculo filial con la madre, lo que hablábamos de la plantilla, lo que dan en el hospital, en las clínicas y demás, que es la filiación y que es algo que lo certifica, inclusive el médico tratante o el grupo médico que está allí. Parágrafo primero. Las instituciones, centros y servicios de salud públicos y privados deben llevar un registro de los casos de nacimiento que se produzcan en los mismos por medio de fichas médicas individuales en las cuales constará además los datos médicos pertinentes, la identificación del recién nacido o recién nacida mediante el registro de su impresión dactilar, lo que hablamos de las huellitas de las manos, de los pies, y plantar, ¿ves? Dactilar y plantar. La impresión dactilar, nombre y edad de la madre, así como la fecha y hora del nacimiento del niño, sin perjuicio de otros métodos de identificación. Parágrafo segundo. Las declaraciones formuladas a la máxima autoridad de la institución pública de salud donde nace el niño o niña constituyen prueba de la filiación en los mismos términos que las declaraciones hechas ante los funcionarios del registro del Estado civil. Efectivamente, eso tiene fe. Esa planilla que se llena en el centro de salud, pues tiene garantía y es la que se va a llevar posteriormente al registro civil, donde se va a identificar y asentar, lo que comúnmente se llama asentar a ese niño o niña en ese registro. Artículo 18, que habla del derecho precisamente al registro. Derecho a ser inscrito o inscrita en el registro del Estado civil. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser inscritos o inscritas gratuitamente en el registro del Estado civil inmediatamente después de su nacimiento de conformidad con la ley. Ya lo dijimos. Eso es gratuito, llevan la plantilla, se registran y lo asientan al niño. El parágrafo primero. El padre, la madre o representantes o responsables deben inscribir a quienes se encuentren bajo su patria potestad, representación o responsabilidad en el registro del Estado civil. Parágrafo segundo, el Estado debe garantizar procedimientos gratuitos, sencillos y rápidos para la inscripción oportuna de los niños, niñas y adolescentes en el registro del Estado civil. A tal efecto, adoptará oportunamente el mencionado registro de los recursos necesarios para dicha inscripción. Asimismo, debe adoptar medidas específicas para facilitar la inscripción en el registro del Estado civil de aquellos o aquellas adolescentes que no lo hayan sido oportunamente. En cualquier registro civil, bueno, pues hacen su proceso de ingreso y demás, y pues el registro tiene la obligación de aceptar ese asentamiento en sus libros respectivos. Ellos llevan libros de actas y demás, y se hace la inscripción de ese niño o niña en el registro civil, que es necesaria. A veces hay padres irresponsables que pasan los años y no los asientan, y después pues hay repercusiones legales. Pero lo ideal es que a más tardar del mes de nacido vaya inmediatamente al registro civil y lo asiente. Artículo 22, derecho a documentos públicos. 19, 20, 21 están derogados. El derecho a documentos públicos de identidad. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad de conformidad con la ley. El Estado debe asegurar programas o medidas dirigidas a garantizar la determinación de identidad de todos los niños, niñas y adolescentes, incluido el nombre, la nacionalidad y las relaciones familiares. Ya cuando el niño tiene cierta edad, 9, 10 años, que es lo común, lo que se estila, pues está el SAIME, inclusive, bueno, aquí en el estado de Táchira se hacen jornadas de expedición de la cédula, de la primera cédula.
y pues se adaptan para que esos días de jornada solamente sea exclusivo para niños y niñas o para adolescentes en ese proceso, porque es necesario, ya van a pasar al siguiente nivel, a los 12 grados, y es necesario que tengan su documento de identificación, que es el que le va a durar pues hasta que pues, ya se fallezca, pero con ese número, esa cédula de identidad, es un número como de registro y demás. Artículo 23, dotación de recursos. El Estado debe dotar a las instituciones públicas de salud de los recursos necesarios de forma oportuna y suficiente para dar cumplimiento a los artículos 17 y 19 de esta ley. La dotación de los recursos en la oficina, por lo menos en el sistema, en el SAIME, donde está esa oficina de identificación, pues efectivamente si ustedes observan que hay computadoras, que está el sistema de registro, que de una vez lo ingresan al sistema, que con su número de cédula ya identifican la cédula con el nombre de la persona. Y por eso pues uno está identificado. Adriana Bautista, su cédula tal, número tal. Pedro Pérez, su cédula de identidad número tal. Y eso no solamente es aquí en Venezuela, sino en todas partes del mundo hay una identificación o una ID o un registro donde pues, efectivamente hay un número que identifica a esa persona. Y a la inversa, hay un nombre que se identifica con un número. Artículo 24. Promoción y reconocimiento de hijos y hijas. Todos los beneficios o prestaciones de cualquier naturaleza que perciban los trabajadores y las trabajadoras o les correspondan por concepto de nacimiento o de existencia de hijos, solo podrán ser pagados a quienes comprueben la afiliación legalmente establecida. Esto se estila en organismos también privados, donde pues nace un niño y le dan como un bono. Bueno, esa es promoción del reconocimiento. Pero lógicamente hay que establecer la afiliación. ¿Y cómo se establece la afiliación? O con la planilla que da el centro de salud o que ya lo haya sentado y tenga su acta de nacimiento efectivamente registrada. Artículo 25. Derecho a conocer a su padre y madre y a ser cuidados por ellos, lo que hablábamos. Todos los niños, niñas, adolescentes, independientemente de cuál fuere su filiación, tienen derecho a conocer a su padre y a su madre, así como ser cuidados por ellos, salvo cuando sean contrarios a su interés superior. Eso es un principio general, que los niños pues tienen derecho a saber quién es su papá, quién es su mamá. Sin embargo, si hay intereses contrapuestos o antagónicos entre sí, pues se tomará en cuenta el artículo 8, que es el interés superior del niño, y pues por esas razones no tendrá como el derecho efectivamente a conocer a su padre o su madre. Si como producto de ese conocimiento le va a traer problemas al niño, pues o un desequilibrio, pues no lo conocerá. Pero eso son situaciones extremas, no sé, donde su padre, su madre están detenidos, están privados de libertad, los dejó abandonados, nunca quiso saber de ellos y bueno, o sea, no se le va a poner en esa situación de contradicción psicológica para que efectivamente el niño pues se le influya su estado emocional o que le afecte a posteriori su estado emocional como producto del conocimiento de su padre o su madre. Pero la regla general es que tiene que conocerlos, tiene que saber de ellos y que la responsabilidad de sus padres o su madre pues tiene que estar de acuerdo y prevista con ellos, porque para eso lo tuvieron y para eso desearon y para eso, bueno, procrearon un bebé y está en el mundo exterior en ese momento. O sea, así como tiene derechos, tiene deberes. Y de los deberes, sobre todo desde los padres que inician ese proceso de relación para tener hijos. Y si no inician el proceso de relación, pues estar conscientes de que existen mecanismos para evitar tener hijos en todo caso. Y si los tienen, ser responsables con ellos. Bueno, derecho, el artículo 26 debe ser creado por la familia. Y vienen los siguientes que los voy solamente a enumerar porque se me está acabando el tiempo y ya pues hoy es la última clase de esta materia. Posteriormente, pues se abrirán otros trimestres, pero ya con los derechos de niño, niña y adolescente, pues terminamos. Viene el derecho a mantener relaciones personales o contacto directo con el padre y la madre, que es muy parecida al anterior. El desarrollo libre de la personalidad,
del niño y la niña, los derechos de los niños con necesidades especiales. No es que hay que tratarlos diferentes, sino bueno, tiene una característica particular y que debe ser atendida de manera particular. No por esa característica hay que darle un trato, sí preferente, pero como sacarlo de esa zona y de hacerle saber que es diferente, no, no, sino tratarlo como igual para que él se sienta también como igual y se sienta querido. Derecho a un nivel de vida adecuado, a un buen trato, derecho al ambiente, a la integridad personal, al derecho a la libertad personal, al libre tránsito. Y todos los derechos como a la salud, al trabajo, a ser vacunado, a la lactancia materna y demás, que son inclusive pues garantías también establecidas constitucionalmente. Lo que se busca a ustedes, participantes, con esto de los derechos del niño es que entiendan que efectivamente todos los niños, niñas y adolescentes tienen sus derechos, pero también como tienen derechos, tienen deberes, que todos los derechos pues están consagrados principalmente aquí en Venezuela en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que cada país tiene su forma de regulación, pero que hay bases generales e internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y Niña y que tienen que ser pues prevalentes en todo caso. Y que sobre esos derechos del niño están los principios morales y valores que nos inculca la sociedad y que son reforzados por nosotros los adultos. Y desde que su ámbito, ustedes como docentes, están en ese proceso de evolución y de adecuación y regulación de conducta, tienen que ayudarlos a que sean niños, niñas y adolescentes proactivos, eficaces y eficientes en la sociedad en la cual hoy vivimos. Bueno, muchas gracias y espero que cumplan con todas las actividades y cualquier cosa, pues ustedes ya saben cómo comunicarse conmigo por la plataforma o por mi número telefónico. Feliz tarde y Dios los bendiga. Chao.